Saludos a todos. En esta oportunidad continuamos con el estudio del análisis de columnas sometidas a esfuerzos de compresión. Para ello, revisamos el ejemplo 1.3 en que se nos pide diseñar una columna cuadrada con estribos para soportar una carga muerta axial de 58 toneladas y una carga viva axial de 80 toneladas. El ejercicio nos indica suponer inicialmente un 2% de acero longitudinal y el F'C del hormigón es de 280 kg sobre centímetros cuadrados y el esfuerzo de fluencia del acero 4.200 kg sobre centímetros al cuadrado. Lo primero que haríamos es mayorar las cargas de tal forma que usamos la combinación clásica para el caso de que se tiene cargas muertas y cargas vivas, la cual es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. La carga última total sería de 197.6 toneladas. Entonces, para esta carga, el ejercicio nos pide primero calcular el área de la sección transversal o la sección transversal de la columna y luego el área del acero de refuerzo. Lo primero que haríamos es seleccionar una de las dos ecuaciones que ya hemos visto para el cálculo de la resistencia axial a compresión. Ya sabemos, tenemos una ecuación para asunchos, otra ecuación para el caso de columnas con estribos, así que indicamos para el caso de columnas con estribos. Revisando la ecuación en una revisión ampliada, podemos ver que dentro de ella está el término de cuantía y está el término del área gruesa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es despejar el término de área gruesa, el cual está aquí y está acá. Haciendo matemáticas, podríamos obtener esta ecuación del área gruesa de la columna, la cual nos permitiría estimar las dimensiones iniciales de la columna. Una vez seleccionada la ecuación, el resto de términos debemos simplemente reemplazarlos y en este caso, como ya hemos visto, todos los términos que están abajo están en kilogramos, así que nos conviene tener expresada la carga en kilogramos. Para ello multiplicamos por 1000. Con lo que el área gruesa de la columna resulta de 1197,83 centímetros al cuadrado. Si queremos usar una columna de sección cuadrada, lo que debemos hacer es ese valor, sacarle la raíz cuadrada, lo cual nos daría las dimensiones. Recordar que las dimensiones de columna son múltiplos de 5, así que para esta área gruesa podemos ocupar una columna de 35 por 35, el cual entrega un área de 1225 centímetros al cuadrado, ligeramente superior al área requerida, con lo que tendríamos nuestra dimensión de columna. El área de acero, como ya hemos visto en un ejemplo anterior, podemos estimarlo haciendo uso de esta ecuación, la cual es válida solamente para el caso de que se tienen esfuerzos axiales a compresión, es decir, no tenemos momento. Haciendo el reemplazo debido con el área ya calculada, estimamos un área de acero requerido de 22,32 centímetros cuadrados y lo siguiente sería indicar el número de varillas a usar. En este caso, en este ejemplo, se indica que se pueden usar 6 varillas de 22 milímetros, lo cual estaría cubriéndose. O quizá buscar una alternativa que se tengan 8 varillas de algún otro diámetro, con lo cual termina el ejemplo. Más abajo se nos indica que debemos hacer unos chequeos adicionales, como son la separación entre varillas longitudinales, la cantidad de acero, el número de varillas, el diámetro de estribos y la separación de estribos, lo cual veremos más adelante que nos indican las especificaciones. Avanzamos un poco más y revisamos el prediseño del área de la sección transversal de la columna, por supuesto, o el predimensionamiento de la columna. Marcelo Guerra, en un libro publicado en el 2010, propone esta expresión simple para estimar el área requerida de una columna de alguna edificación. Y él dice lo siguiente: si es igual a la carga axial última P sub U a la capacidad resistente de la sección transversal, se obtiene la siguiente ecuación, en la cual se nos dice que el área gruesa de la columna la podemos estimar igual a 12 veces PU. PU sería la carga axial última, donde, de acuerdo a cómo fue estimada esta ecuación, el área gruesa es el área de toda la sección transversal de la columna y nos resulta en centímetros cuadrados, y P sub U es la carga axial última sobre la columna en toneladas fuerza. La combinación de cargas axiales que se usará es de 1,3
veces la carga muerta más 1,6 veces la carga viva, donde D es la carga muerta, por supuesto, y L es la carga viva. Nótese que el factor de mayoración de la carga permanente es mayor al usual, que es igual a 1,2. Con el fin de incluir el efecto de cargas sísmicas verticales, adicionalmente P sub U se amplifica por 1,3 por la consideración de los esfuerzos sísmicos. Es decir, uno en el prediseño o en el predimensionamiento, lo que podría sacar de manera simple y rápida son las cargas axiales a compresión para carga viva y para carga muerta. Como no se tiene un análisis sísmico todavía, lo que está indicando este autor es se pueden amplificar esos valores de cargas axiales multiplicando por 1,3 de tal forma que se supone incluyen los efectos sísmicos. Entonces recordar, para estimar el área requerida de una columna en una edificación, podremos ocupar esta ecuación que dice que el área gruesa es igual a 12 veces P sub U. Y P sub U es la carga última estimada con carga muerta y carga viva. Este valor de 12 veces P sub U viene de reemplazar en las ecuaciones de cargas axiales valores típicos como por ejemplo el esfuerzo de fluencia de 4200, el F'C 210 y una cuantía del 1%. Para el caso en que se tengan concretos de mayor resistencia, la ecuación resulta un poco conservadora, así que se puede seguir ocupando sin problemas. Revisemos el uso de esta ecuación en un ejemplo. Supongamos que quisiéramos predimensionar las columnas previo a un análisis sísmico de una edificación aporticada como la que se muestra en pantalla. La estructuración de este edificio es muy simple. Se muestran 4 ejes en el sentido de X, 4 ejes en Y, y todas las columnas están separadas a 5 metros. Entonces, lo que uno puede hacer es estimar el área requerida de las columnas, por ejemplo, de una de las columnas más cargadas. Por ejemplo, en una edificación cualquiera tenemos columnas esquineras, columnas laterales y las que son las columnas interiores. Lógicamente, las más cargadas referente a cargas axiales gravitacionales serían las columnas centrales o columnas interiores. Era una práctica común hace unos años estimar secciones de columna diferente para el caso de las columnas centrales, secciones de columnas diferentes para el caso de las columnas laterales, por ejemplo estas de acá o estas laterales, y una sección diferente para el caso de las columnas esquineras. Actualmente es común usar la misma sección de columna para todo el piso. Eso debido a que las cargas sísmicas uno quisiera que todas las columnas del piso tengan una misma rigidez, de tal forma que todas contribuyan a la resistencia y rigidez lateral. ¿Cómo haríamos el predimensionamiento de esto? Revisamos entonces. Hemos dicho que el predimensionamiento de columnas lo realizaremos haciendo uso de esa expresión que acabamos de ver para estimar el área gruesa, en la cual si suponemos valores típicos, por ejemplo, una columna con estribo, el valor de phi es 0,65, el F'C común de 210, una cuantía de 1%, y valores como Fy de 4200, lo que dice la expresión es, si usamos todos estos valores que ya son conocidos y estimamos una carga axial última de compresión para las cargas gravitacionales, a la cual la amplificamos por 1,3 por efectos sísmicos, y para transformarla en kilogramos usamos un valor de 1000, podemos llegar a una expresión que dice que el área gruesa de las columnas se puede estimar de forma simple como 11,43 por P sub U. Redondeando un poco, podríamos decir que el área gruesa de las columnas es igual a 12 veces P sub U. Por como la ecuación fue estimada, es decir, P sub U aquí estaría en toneladas, se transforma en kilogramos usando este 1000. Así que toda la expresión ya quedaría en kilogramos. El área a sub g resulta en centímetros al cuadrado, mientras que la carga que hay que considerar está en toneladas fuerza. Acá aparece esta simbología porque es la que usa el programa MATCAD, así que por eso aparece TONDEF. Los pasos que deberíamos hacer más o menos están explicados acá.
y dice lo siguiente. Primero, determinar las cargas gravitacionales, carga permanente y carga viva, por cada piso. Luego, determinar la carga puntual P por piso para las columnas, usando una combinación que dice 1.3 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Luego, determinar la carga total P sub U de la columna predimensional como la sumatoria de P de cada piso en toneladas fuerza. Determinar el área necesaria de la columna usando la expresión que acabamos de ver, que dice que el área gruesa es igual a 12 veces P sub U. Por último, la sección predimensionada de esta forma es una sección inicial para realizar los análisis sísmicos. Recordar que todo cálculo de estructuras, si ustedes recuerdan sus cursos de estructuras, seguramente ya usaban una sección de columna para calcular la matriz de rigidez, ya usaban una sección de viga para calcular la matriz de rigidez. Es decir, previo al análisis sísmico, uno debe tener ingresada una sección de columna para la cual aplicarle cargas, revisar derivas de piso, revisar deformaciones y esfuerzos. Es decir, siempre necesitamos una sección inicial. Esta estimación con esta ecuación sería esa sección inicial para el caso de las columnas, la cual por supuesto no será la sección definitiva, ya que para saber cuál es la sección definitiva, esas primeros deben cumplir las derivas de piso y luego se debe verificar el cálculo de su diagrama de interacción y revisar que las cargas estén dentro de lo permitido. Revisamos entonces el ejemplo. Se nos pide predimensione las columnas de la estructura porticada que se muestra en la figura. Como habíamos dicho, la separación entre ejes es de 5 metros, la altura de entrepiso es de 3 metros. Las losas de entrepiso son para vivienda y la losa superior es de cubierta inaccesible. Suponga que la losa es aligerada de 20 centímetros de espesor y se ocupa un hormigón con características F'C igual a 240 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Si revisamos los pasos que se nos indicaban, dice que lo primero sería calcular las cargas gravitacionales, luego determinar la carga puntual por piso para cada columna, luego hacer una sumatoria de las cargas para estimar el P sub U de la columna predimensional y por último usar esta expresión simple que dice que el área gruesa es igual a 12 veces P sub U. Primer paso, calcular las cargas gravitacionales, cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas, recordamos, básicamente están dados por los pesos propios de la losa, los pesos propios de las vigas, los pesos propios de las columnas y adicional a eso las sobrecargas de los recubrimientos de piso, como por ejemplo son los enlucidos, las baldosas, las cerámicas y las paredes. Entonces, hacemos el cálculo del peso propio de la losa primero. Esto ya lo hemos visto, cómo estimar. Entonces, el peso propio de una losa aligerada de 20 centímetros, lo que haríamos es sacar el peso de la loseta de compresión, que sería 1 metro por 5 centímetros por 2.4. Nos da un peso de la loseta de compresión. Luego estimamos el peso de los nervios. Son 4 nervios que miden 1 metro por 0.15, 10 centímetros de espesor. Nos entrega un peso de 0.144 toneladas fuerzas. Y en 1 metro cuadrado de losa tenemos 8 bloques, cada bloque pesa 10 kilogramos fuerza, por lo tanto tendríamos 0,08 toneladas fuerza. Si hacemos esa sumatoria tendríamos el peso propio de la losa, 0.344 toneladas fuerza. Como estamos sacando todos estos pesos para 1 metro cuadrado de losa, por supuesto que en realidad el peso sería 0.344 toneladas fuerzas por cada metro cuadrado. A ese peso de la losa habría que sumarle el peso de las vigas y el peso de las columnas, por supuesto, que no conocemos las secciones, así que no podríamos estimar el peso de una forma exacta. El doctor Pablo Caiza, en su libro publicado en el 2019, indica que ese peso de vigas y columnas se puede estimar como un 0,9 por el peso propio de la losa. Entonces, si ya tenemos el peso propio de la losa, que es 0.344, el peso propio de las vigas y columnas podríamos estimarlo como 0.9 por ese valor y obtenemos un 0,31 toneladas fuerza por metro cuadrado.
El peso propio, entonces, considerando la losa, las vigas y columnas de cada nivel, sería 0.654 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. A eso le sumamos una sobrecarga de uso, dada por los acabados de piso más las paredes, obtenemos una carga muerta de 1.004 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Sería nuestra carga muerta. Este cálculo está realizado para las losas 1, 2 y 3. Para las losas 1, 2 y 3. Recordar que la losa superior es una losa de cubierta inaccesible. Así que la sobrecarga viva será diferente y la carga viva también es diferente. Listo. Entonces, para las losas 1, 2 y 3, la carga muerta es 1.004 toneladas fuerza sobre metros cuadrados, mientras que para la carga viva es 0.2 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. La losa número 4, que es la losa de cubierta, habría que también estimar los pesos. Entonces, de manera simplificada, el peso propio de la losa de terraza, por eso aparece aquí una T para todos estos casos, tendríamos un valor de 0.53 toneladas fuerza sobre metros cuadrados y una sobrecarga muerta, es decir, dada por los acabados de piso, básicamente por los enlucidos y demás, podríamos estimarlo como 0.15. Por supuesto, en esa losa no hay paredes. Luego la carga muerta total de esa losa superior, 0.68 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. La carga viva, las normas nos establecen un valor de 70 kilogramos sobre metros cuadrados, así que 0.07 toneladas fuerzas sobre metros cuadrados. Listo. Resumiendo un poco, la losa 4 tiene una carga muerta de 0.68 toneladas fuerzas sobre metros cuadrados, una carga viva de 0.07 toneladas fuerzas sobre metros cuadrados. Y si usamos esta combinación de carga para el predimensionamiento, obtendríamos que tenemos un valor de 0.996 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Para las losas 3, 2 y 1, la carga muerta sería 1.004 toneladas fuerza sobre metros cuadrados, la carga viva 0.2 toneladas fuerza sobre metros cuadrados, y usando esta misma ecuación, un valor total de 1.625 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Son cargas repartidas por área. Para transformarlas en cargas puntuales, lo que debemos hacer es multiplicar esa carga repartida por el área cooperante de la columna. Entonces, lo que les decía, podríamos ser un poco elegantes y ponernos a predimensionar cada una de las columnas o directamente decir, vamos a predimensionar la más crítica. Y la más crítica puede ser cualquiera de estas 4 que están acá. Entonces, el área cooperante de las columnas es básicamente el área que se forma marcando la mitad de los ejes. Por ejemplo, la mitad en el sentido de las X sería la mitad hasta acá, la mitad hasta aquí, lo cual sería la mitad de 5 metros, 2,5, la mitad de 5 metros, 2,5, y hacia acá igual. Así que tenemos un área de 5 metros en X, 5 metros en Y, así que es un área cooperante de 5 por 5. Les decía, para transformar en cargas puntuales multiplicamos el área cooperante por el valor de la carga repartida. Entonces, la carga puntual que le otorga la losa a la columna en la losa 4 sería 25 metros cuadrados por el valor de 0.996 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Y ahí tenemos el valor de carga puntual. La carga puntual de la losa 3, valor de 40.6. La carga puntual de la losa 2, que son iguales, 40.6. Y la carga puntual de la losa 1, 40.6. El paso siguiente es hacer una sumatoria de cargas. Entonces simplemente la carga axial que recibe la columna del nivel 4 sería 24,892. Directamente la carga que recibe de la losa. La carga que recibe la columna del nivel 3 sería la sumatoria de las cargas que están hacia arriba, así que serían 65. La carga de la columna del nivel 2 sería esta, 106. Y por último la del nivel 1, 146. Lo que les decía, podríamos predimensionar una sección de columna para cada nivel
visto que tienen cargas diferentes. Pero un caso práctico en edificaciones de 2, 3, 4 niveles es quizá usar la misma sección de columnas. Así que si estimamos la sección de columna del nivel 1, podríamos decir que vamos a usar la misma sección en todos los pisos. En edificios altos en que quizá tengamos 6, 7, 8 pisos, convendría ir variando la sección de la columna. Pero en edificaciones pequeñas o relativamente pequeñas, podemos usar tranquilamente la misma sección de columna. Por lo que bastaría o sería suficiente con predimensionar una y decir vamos a usar todas las columnas de la misma sección. Así que usaríamos el valor de 146.743 toneladas fuerzas para predimensionar. Estaríamos predimensionando esta columna. ¿Cómo estimamos la sección transversal? Bueno, hemos dicho, el área gruesa sería igual a 12 veces P sub U. Y en este caso 12 veces P sub U del nivel 1. El área gruesa nos resulta 1760,91 centímetros cuadrados. Y si nuestra columna va a ser cuadrada, lo que hacemos es sacar raíz cuadrada de ese valor y obtenemos un valor de 41.96 centímetros. Y por supuesto, nuestra columna sería múltiplo de 5, así que podríamos usar una columna de 45 por 45. Y es lo que se indica acá. Se asumen dimensiones múltiplos de 5, por lo tanto, B igual a H, 45. Así que tendremos una columna de 45 por 45. Recordar que esta es un prediseño, es decir, si usamos un programa, por ejemplo el ETAPS, para hacer el análisis sísmico y el diseño sísmico, empezaríamos usando una sección de columna de 45 por 45. No significa que esa va a ser la columna definitiva. Para llegar a la columna definitiva habría que realizar el análisis sísmico y bueno, comprobar que no estemos pasando los valores de las derivas de piso estipulados por la norma NEC y después comprobar que las cargas o las combinaciones de carga caigan dentro del diagrama de interacción de la columna con el acero respectivo. Hasta ahí. Continuamos en un próximo video. Saludos.